Tenemos información nueva e impactante en el caso de un hombre que supuestamente recurrió a ChatGPT para pedir ayuda en la planificación de los asesinatos de dos estudiantes universitarios. El caso de Hicham Abu Abu-Gharbi avanzó significativamente hoy. Ha estado bajo custodia desde que un equipo SWAT lo sacó de una casa cuando solo llevaba una toalla puesta, después de que, según dicen, supuestamente mató a una pareja joven y abandonó sus cuerpos. Aquí compartiré información que debe ir acompañada de una fuerte advertencia. Los detalles de esta investigación son espeluznantes y las acciones del sospechoso no son nada menos que pura maldad. Ahora estamos escuchando a la familia del presunto asesino. El acto enfermo que supuestamente cometió contra su propia hermana momentos antes de que lo sacaran de esa casa y las señales de alerta que, según dicen, intentaron advertir a la policía antes de los asesinatos, mientras los fiscales dicen que ahora buscarán la pena de muerte. Esto es On the Case, presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Rápido, antes de empezar este episodio de On the Case, tengo que contarte sobre la aplicación gratuita Upside. Te da reembolsos en efectivo en artículos cotidianos, gasolina, comestibles, comida para llevar, y esta aplicación es gratuita. Así que esto es lo que tienes que hacer. Descarga Upside gratis, reclama una oferta en cualquiera de sus más de 100,000 ubicaciones. Luego paga como normalmente lo harías con tu tarjeta. Después de eso, verifica la compra y recibes dinero de vuelta. Yo la he usado cuando cargo gasolina o cuando pido comida para llevar. Primero busco ofertas en Upside. Luego, después de gastar, el dinero aparece en mi aplicación y lo transfiero directamente a mi banco. Los usuarios frecuentes de Upside ganan un promedio de $254 al año en reembolsos. Entonces, ¿qué haces ahora? Para empezar a recibir tu reembolso, descarga Upside gratis. Puedes hacer clic en el enlace en la descripción, escanear este código QR en tu pantalla y usar el código promocional OTC. Y eso te dará un bono extra de 25 centavos por cada galón en tu primer tanque de gasolina. Parece que la evidencia en este caso es abrumadora para la fiscalía. Y además de eso, le sumas lo que este sospechoso supuestamente escribió en el chat de ChatGPT. Los fiscales dicen que todo lo que él estaba pensando al supuestamente planear los asesinatos de estos dos estudiantes lo escribió en un chatbot de inteligencia artificial. El caso de Hicham Abu Abu-Gharbi estuvo en la corte para su lectura de cargos el lunes en Tampa. Este es un video de su primera comparecencia en abril después de su arresto. En un momento vamos a hablar de lo que pasó hoy en la corte y de lo que esto significa para el futuro del caso. También estamos conociendo una situación muy perturbadora que supuestamente ocurrió antes de que fuera arrestado en abril en la casa de su familia. Ahora, Hicham está acusado de matar a su compañero de cuarto, Samir Lamone, de 27 años, y a la novia de su compañero, una mujer llamada Nahida Bristi. Ambos eran estudiantes de doctorado en la Universidad del Sur de Florida en Tampa. Eran originarios de Bangladesh y vinieron a este país para estudiar. Este es un video de Bristi que encontramos en Facebook, y los registros judiciales muestran que parece que las autoridades se enfocaron en Hicham bastante temprano en esta investigación, y verás por qué él estaba actuando de manera sospechosa desde el principio. Y quizá recuerdes que cuando este caso salió a la luz por primera vez, había una gran pregunta sobre si estábamos hablando de algo que podría ser un crimen o si era un caso en el que simplemente estos dos estudiantes se habían escapado y desaparecido. Sin duda, dio un giro increíblemente sombrío. Y además de ser acusado de matar a estos dos estudiantes, también está acusado de intentar encubrir el crimen. Pero supuestamente fue, como mucho, descuidado al hacerlo. Cuando Hicham fue arrestado, lo sacaron de la casa envuelto en una toalla. Y aparentemente, la policía no planeaba arrestarlo ese día, aunque él era sospechoso en el caso de estos dos estudiantes de la UCF. La policía tuvo que acudir a la casa de su familia por una situación doméstica. Ahora, este es el documento judicial que expone lo que sucedió. La policía dice que un miembro de la familia llamó a la policía después de que la hermana de Hicham entró a una habitación porque necesitaba conseguir algunos productos para el cabello. Y en esa habitación estaba Hicham. Supuestamente, él solo tenía una toalla puesta y estaba jugando un videojuego. Y aquí es donde la situación se vuelve muy perturbadora. La policía continúa diciendo
que la hermana de Hisham sale del baño principal y, cito, fue confrontada por el acusado, quien le pidió un abrazo. La víctima le estaba dando un abrazo de lado cuando el acusado la agarró y la sostuvo en un abrazo de frente en contra de su voluntad. El acusado estaba intentando besar a la víctima en los labios y le pedía que lo besara. La víctima pudo apartarse del acusado y se retiró hacia la puerta del dormitorio principal, donde encontró la puerta cerrada y con seguro. De nuevo, estamos hablando de que la víctima supuestamente es su propia hermana. Por favor, tenga en cuenta que la víctima y el acusado han vivido juntos en el pasado como familia, y la víctima identificó al acusado como su hermano mayor. Sin duda, son detalles perturbadores. Ahora la policía fue llamada y Hisham fue sacado de la casa con solo una toalla puesta. La policía lo acusó en relación con la situación doméstica de agresión y privación ilegal de la libertad. Pero seamos sinceros, esos cargos no son nada comparados con lo que enfrenta en el caso de los dos estudiantes de la USF que supuestamente mató. Los fiscales han dicho que van a buscar la pena de muerte en este caso, y la familia de Hisham también está hablando más, comentando supuestamente sobre algunas señales de alerta de las que intentaron advertir a la policía en el pasado. Hablaremos de eso en un momento, pero quiero empezar por donde comenzó esta historia para que puedan ver cómo los investigadores armaron este caso. Así que regresemos al 17 de abril. Fue entonces cuando el Departamento de Policía de la Universidad del Sur de Florida fue notificado de que Nahida Brizi, de 27 años, había sido reportada como desaparecida. Ella era conocida por ser muy responsable. No faltaba a citas ni a eventos importantes, así que sus amigos estaban preocupados. Al día siguiente, el 18 de abril, un amigo de Samil Lamone, de 27 años, contactó a la policía porque su amigo no contestaba las llamadas y nunca hacía ese tipo de cosas. Luego, los investigadores supieron que ambos, Brizi y Lamone, estaban saliendo juntos. Así que nuestros detectives creen que la primera parada debería ser en la casa de nuestra segunda víctima, residencia. Así que vamos a la residencia de Samil, donde vive con dos compañeros de cuarto. Un compañero de cuarto sigue siendo esquivo. Las historias son inconsistentes casi al punto de que hablará de cualquier cosa, le encanta hablar de sí mismo. Y esto continúa y se mantiene durante toda la investigación, excepto cuando queremos hablar de una de nuestras dos víctimas. Entonces, de inmediato empieza a volverse evasivo y engañoso. El otro compañero de cuarto, nos damos cuenta muy rápido de que no estuvo involucrado, empieza a volverse extremadamente cooperativo. Y en ese momento él, en las etapas iniciales, cuando esto todavía es un caso de desaparición, nos notifica que algo anda mal. Entonces la policía registra el departamento de Lamone, que compartía con otras dos personas. Hay un compañero de cuarto y luego está el otro que parecía estar actuando de manera sospechosa, y ese era Hisham Abu Garbi. Y mientras registraban este departamento, empezaron a notar algunas cosas. El tapete de la puerta no está, faltan algunas ollas y sartenes. Así que nuestros detectives, tan decididos como son, su primera parada es el contenedor de basura. Se enteran de que el compactador de basura en el complejo no se ha vaciado en estos días. Aquí es donde obtenemos el primer avance en nuestro caso. Salimos a buscar entre la basura. Estos detectives se meten en el contenedor de basura y vacían todo su contenido. Y encuentran los lentes de Samil, su credencial de estudiante, su cartera y su ropa, que en ese momento está extremadamente ensangrentada. De nuevo, aquí es donde tenemos nuestro primer avance. Es en este momento de la línea de tiempo cuando el caso de persona desaparecida se convierte en un caso de persona desaparecida en peligro. En las primeras etapas, algunas personas sugirieron la idea de que tal vez Bristi y Lamone se escaparon para casarse, que esto solo era un caso de personas huyendo. La historia entonces toma un giro increíblemente oscuro. En ese momento creemos que nuestro ahora sospechoso era solo una persona de interés. Necesitábamos más información. Así que tenemos suficiente evidencia para obtener una orden de cateo. Regresamos a la residencia y ejecutamos la orden de cateo. Y las órdenes de cateo son para la residencia, para los compañeros de cuarto, los teléfonos de ambos compañeros, para ellos mismos y para sus autos. Entran a la residencia y tenemos tecnología increíble. Una de ellas es Blue Star,
que identifica la presencia de sangre. Y cuando usan Blue Star, pueden ver en el área de la cocina que hay un gran charco de sangre. Ven que la sangre continúa por el pasillo y llega hasta el dormitorio de nuestro sospechoso. La tecnología es tan precisa y detallada que podemos ver el contorno de un ser humano en el piso junto a la cama de nuestro sospechoso, donde él estaba acurrucado en posición fetal. Así que aquí es donde parece que la policía dice que se enfocaron en Hicham. No solo estaba actuando, y en palabras del jefe, de manera esquiva y engañosa, sino que, según se informa, había un rastro de sangre en la cocina. Y luego ves lo que supuestamente estaba escribiendo en el chat de ChatGPT. Luego revisamos su teléfono. Todo su historial había sido borrado por completo. No había mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni datos de GPS, su historial de búsqueda totalmente eliminado. Así que en ese momento nos toma un poco de tiempo porque tenemos que hacer un análisis forense a fondo del teléfono. Y al hacer un análisis forense a fondo fue que encontramos muchas búsquedas inquietantes. Él busca, ¿puede un cuchillo penetrar un cráneo? ¿Puede un vecino escuchar un disparo? ¿Se puede enterrar un cuerpo en una bolsa de basura y tirarlo en un contenedor? Mientras él realiza estas búsquedas, también vemos y descubrimos que está haciendo compras de bolsas negras grandes y resistentes para basura, toallitas Lysol, cinta adhesiva, líquido para encendedores y un encendedor. Mientras él ordena algunos de los artículos por Amazon, algunos de ellos llegan por DoorDash. Quiero que todos en la sala piensen en esto. Estas búsquedas se realizaron días antes de que nuestras dos víctimas desaparecieran. Esto fue calculado. Esto es lo que hace que esto sea tan premeditado. Pero la evidencia, según la policía, no se detiene en esa actividad en línea. Luego lo miramos a él. Tiene una laceración en el meñique izquierdo y en la parte trasera de su tríceps izquierdo tiene una laceración profunda que debió haber sido suturada adecuadamente. Él debió haber ido a que le pusieran puntos. No pudo explicar de dónde obtuvo esas heridas, lo que creemos que son heridas defensivas. En ese momento nos dirigimos al auto. En la cajuela, muy poca sangre. En el piso del lado del pasajero de su vehículo, nuevamente, usando la tecnología Blue Star, vemos una gran cantidad de sangre ahí. Más tarde descubrimos que esa es la sangre de Nashida. Eso resulta ser de ella. El GPS del auto, una vez más, fue completamente borrado. La policía afirma que tiene evidencia de sangre que pertenecen tanto a Lamone como a Brisky. Mientras realizamos este análisis forense exhaustivo en su teléfono para ver dónde había estado días antes, pudimos determinar que había viajado a Clearwater, al área de Sand Key. Confirmamos eso al revisar un video de vigilancia de una estación de bomberos cercana que lo muestra bajándose del auto y está en el área de Sand Key en Clearwater. Pasa ahí poco tiempo. Luego, mientras examinamos las coordenadas de longitud y latitud, vemos que va al puente Howard Franklin y se detiene ahí por un corto periodo de tiempo. Así que en este punto, tomamos la decisión de lanzar un operativo con mucho personal para salir y comenzar una búsqueda exhaustiva. A pesar de que la policía afirmó que el GPS del auto del sospechoso fue borrado por completo, los datos de rastreo de su teléfono alertaron a los investigadores sobre el puente Howard Franklin en Tampa. Está a unas 17 millas de la Universidad del Sur de Florida, y es ahí donde las autoridades hacen su primer descubrimiento aterrador. Mientras algunos de nuestros detectives están examinando la latitud y longitud de algunos de los lugares donde él había estado, ellos viajan hacia el norte por el puente Howard Franklin, del lado de Pinellas del puente, y ven una gran bolsa de basura negra sola a un lado del camino. Se detienen. Se acercan y mientras se aproximan, de inmediato perciben ese olor único de restos humanos cuando están en esa fase de descomposición. Se acercan, tocan físicamente el exterior y se dan cuenta de que hay restos humanos ahí.
Detienen lo que están haciendo, sabiendo que esto podría ser evidencia. Estamos en el condado de Pinellas en este momento y contactan a la oficina del sheriff del condado de Pinellas, que responde de inmediato junto con la oficina del médico forense del condado de Pinellas, quienes toman custodia de esta bolsa y se la llevan. Durante esto supimos que se trata de nuestra víctima, Samil. Podemos determinar eso porque está en las primeras etapas de descomposición. Así que supimos que era él por las huellas dactilares que obtuvimos del Departamento de Seguridad Nacional cuando entró al país. Cuando hablo de algo macabro, había sido apuñalado varias veces, lo que finalmente fue la causa de su muerte. Estaba atado de las manos y de los tobillos por delante. Sus piernas, hacia la zona de los glúteos, estaban casi completamente cortadas para que pudiera ser doblado y así fuera más fácil meterlo en una bolsa de basura. Lo dejaron al lado del camino. Por más espantoso que fuera este asesinato, literalmente lo dejaron al lado de la carretera como si fuera basura. El cuerpo de Samil Lamone fue descubierto el 24 de abril. Eso fue 6 días después de que ese amigo fuera con la policía de la USF preocupado porque no contestaba su teléfono. Ahora, Hicham aún no estaba bajo custodia, pero aquí es donde supuestamente ocurre ese incidente doméstico que involucra a su hermana y la policía tiene que intervenir. Recibimos una llamada telefónica de la familia de nuestro sospechoso diciendo que la noche anterior él los había agredido y cometido violencia doméstica contra ellos. Había estado actuando de manera errática. Salió de la ducha solo con una toalla envuelta alrededor de él. Se acerca a su hermana y comienza, casi como en una especie de movimiento de empuje, a intentar frotarse contra ella y en un momento intenta besarla. Su hermana tiene dificultad para apartarlo y no puede salir libremente de esa confrontación porque él logra dominarla. Él golpea a la familia al mismo tiempo, así que intentamos hacer contacto con él. Sabemos que está dentro de la residencia. La familia nos lo dice y lo tenemos bajo vigilancia constante. Sabemos que está ahí. Él se niega a contestar el teléfono, se niega a salir. Tomamos la decisión basándonos en la naturaleza violenta de la que sabemos que este individuo es capaz. Al mismo tiempo nos enteramos de que unos días antes él había comprado un arma de fuego en una casa de empeño. Más adelante determinamos que él nunca recogió esa arma de fuego, pero no lo sabíamos. No teníamos esa información en ese momento. De nuevo, era una situación muy dinámica, muy cambiante. Así que activamos a nuestro equipo SWAT y a los negociadores para intentar llegar a una resolución pacífica. Después de varias horas intentando hacer contacto, llegamos al punto en que determinamos que íbamos a entrar y sacarlo físicamente de la casa, ponerlo bajo arresto. Justo en ese momento, como ustedes han visto en el video y están viendo el video ahora, él se rinde pacíficamente y es puesto bajo arresto sin incidentes. En ese momento empezamos a consultar y a confirmar con el fiscal estatal, quien ha estado ahí desde el primer momento, acompañándonos en todo esto. Y podemos acusarlo de varios cargos que en ese momento más adelante se le imputan. Finalmente, con los 2 asesinatos premeditados de nuestras 2 víctimas. En ese momento, la policía tenía a Hicham bajo custodia. Tenían el cuerpo de Lamont, pero Brisky seguía desaparecido. Y aunque había muchas pruebas de que Hicham supuestamente también le había quitado la vida, todavía no sabíamos dónde estaba su cuerpo. 2 kayakistas recreativos están de nuevo en el lado del condado de Pinellas. Y mientras esto ocurre, los agentes y la unidad marina están haciendo un gran trabajo tratando de determinar la marea, cuándo ocurre y cuáles son los patrones de marea para ver, oye, qué tan amplio debe ser el patrón de búsqueda. Los buzos siguen en el agua. Mientras ustedes estaban allá cubriendo, fueron varios días largos mientras tratábamos de localizar a nuestras 2 víctimas, especialmente ahora que ya habíamos encontrado a una de las víctimas. La otra aún debería estar en el área cercana. Mientras uno de nuestros kayakistas está pescando, su línea de pesca se engancha en una bolsa. Tiene que adentrarse más en los manglares. Huele algo que describe como indescriptible. Y cuando se acercó para quitar su línea de pesca, ve que una bolsa de plástico ha sido abierta.
Había agua salada ahí dentro. No puede decir qué es, pero parece un cuerpo humano, así que hace lo correcto y contacta a las autoridades. Inmediatamente nos trasladamos allá, contactamos a la unidad marina de la oficina del sheriff del condado de Pinellas, que ya estaba ahí con nosotros, al médico forense del condado de Pinellas y al departamento de ciencias forenses del condado de Pinellas, quienes vinieron y tomaron custodia. Durante casi 5 días, la policía no sabía si esos restos pertenecían a esa niña desaparecida. Desafortunadamente, debido a las condiciones en las que fue dejado su cuerpo, ya estaba en esas etapas avanzadas de descomposición y no pudimos simplemente tomar una huella digital. Eso fue lo que tomó más tiempo. Hoy puedo pararme frente a ustedes con confianza y decirles a todos que hemos localizado a Nashida Bristi. Ya contactamos a su familia. Ahora estamos trabajando activamente para entregar ambos cuerpos por razones religiosas a las familias que viven en Bangladesh. Pudimos determinar que se trataba de Nashida. Desafortunadamente no pudimos hacerlo por las huellas dactilares, pero lo logramos gracias al ADN. Pudimos confirmar el ADN, algunos trabajos dentales que se había hecho y la ropa que aún llevaba puesta, la misma que vimos en el video. El 16 de abril fue la última vez que, según determinó el Departamento de Policía de la Universidad del Sur de Florida, se le vio en el campus. Ahora sabemos que los restos de Semilamone y Geta Bristi han sido encontrados. Pero según el alguacil, la investigación está lejos de terminar. Hasta este momento, todavía no sabemos cuál podría ser un posible motivo. CBS también citó una orden de protección de 2023 que fue solicitada por el hermano de Hisham, alegando un comportamiento errático en la casa, incluyendo momentos en los que Hisham supuestamente gritaba que él era Dios y que todos debían inclinarse ante él. Él sí tiene antecedentes penales que ya les proporcionamos, un caso de violencia doméstica contra su hermano. Y en algún momento, en un complejo diferente, él entró a un departamento que no era suyo, y cuando lo encontraron dentro del departamento, tiró al suelo a uno de los trabajadores de mantenimiento, y eso fue un cargo en su contra. Hisham enfrenta varios cargos, incluyendo 2 cargos de asesinato premeditado en primer grado con arma, retener o trasladar ilegalmente un cadáver en condiciones no autorizadas, intención de ocultar, manipulación de pruebas, privación ilegal de la libertad y agresión. Y los fiscales han dicho que van a buscar la pena de muerte en este caso. Hoy el caso de Hisham regresó a la corte para su lectura de cargos, pero él no estuvo presente. No se presentó. Sus abogados presentaron una declaración de no culpabilidad en su nombre. También renunciaron a su derecho a un juicio rápido. Un dato interesante aquí es que la fiscal estatal del condado de Hillsborough, Susie López, según informes de Fox 13 en Tampa, está llevando este caso personalmente. Ahora, este caso se ha consolidado en uno solo, así que Hisham será juzgado una sola vez por ambos asesinatos. Los registros judiciales muestran que se ha fijado tentativamente una fecha de juicio para noviembre del próximo año. Nos acompaña ahora para hablar más sobre este caso el exfiscal estatal del condado de Palm Beach, Florida, Dave Ehrenberg. Es un gusto verte, como siempre. Van a buscar la pena de muerte en este caso. ¿Qué opinas de esa decisión? Lo predije totalmente porque si no vas a buscar la pena de muerte en este brutal asesinato de 2 jóvenes inocentes, entonces ¿cuándo la vas a buscar? Quiero decir, este es el tipo de caso que creo que merece la pena de muerte y hay al menos 3 agravantes que el Estado está señalando porque bajo la ley de Florida tienes que tener al menos un agravante que esté en el estatuto y que puedas probar más allá de toda duda razonable para que te dé la capacidad de solicitar la pena capital. Tienes que tener al menos uno. Ellos están mencionando 3. La defensa, por otro lado, puede mencionar cualquier cosa como atenuante. No tiene que estar en el estatuto. No hay un estatuto para los atenuantes. Es cualquier cosa. Y entonces van a inventar cualquier cosa, como ya sabes que su madre no lo quiso lo suficiente o que su madre fumó mientras él estaba en el vientre. Eso de hecho fue una defensa en el caso del asesinato masivo en la escuela Marjory Stoneman Douglas. Y eso ayudó al asesino a evitar la pena de muerte. Sí, y explícanos, porque es un poco diferente. En ciertos estados, cuando se trata de la pena de muerte, falta mucho para llegar al punto en que, ya sabes, lo declaran culpable y luego llegas a la fase de sentencia. ¿Cómo funciona la fase de sentencia? Si es culpable de lo que se le acusa, declarado culpable de estos asesinatos, ¿qué se toma en cuenta para determinar si recibe o no la pena de muerte?
Bueno, primero depende de la fiscalía pedir la pena de muerte, solicitarla, y tienes que mencionar cuáles son los agravantes. Aquí mencionaron tres. Uno fue que el asesinato fue atroz, horrible y cruel. Otro fue que fue frío, calculado y premeditado, dos agravantes distintos. Y el tercero, que hubo varias personas que fueron asesinadas. Así que tienes tres agravantes y luego pasa por este largo proceso. Habrá exámenes de salud mental y la defensa seguramente dirá que el acusado no está mentalmente apto para ser elegible para la pena de muerte, porque la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que aquellos que tienen un coeficiente intelectual bajo, que tienen discapacidades mentales, no pueden recibir la pena de muerte. Así que puedes esperar que la defensa intente detenerlo desde el principio diciendo que este tipo está loco. No puedes darle la pena de muerte. Pero si eso no funciona, entonces pasa a un proceso largo donde eventualmente llega a juicio y hay un juicio en dos fases. La primera parte es si el acusado es culpable más allá de toda duda razonable o no. Eso tiene que ser unánime. Y luego, si se le declara culpable, más allá de toda duda razonable, pasa a la fase de sentencia. Ese mismo jurado entonces decide si recibe la pena de muerte y no tiene que ser unánime. Solo necesita ser 8-4 en Florida, el número más bajo de cualquier estado del país. Ahora, cuando ves a este sospechoso y su historial, entonces, si retrocedes a 2023, CBS News informó que un miembro de la familia solicitó una orden de restricción en su contra porque tenía estos arrebatos donde decía que él es Dios y que todos debían inclinarse ante él, lo cual escuchas eso. Simplemente no es alguien que esté, ya sabes, en un estado mental normal. Luego tienes este incidente muy extraño y perturbador que llevó a la situación doméstica, donde supuestamente intentó besar a su hermana, y luego llamaron a la policía y después lo detuvieron. Cuando ves la evidencia, el chat de ChatGPT y todo de lo que lo acusan, pero luego ves el lado de la salud mental. ¿Qué impacto podría tener el hecho de que, oye, él tiene un problema de salud mental? Si tal vez incluso descubren, ya sabes, durante una evaluación psicológica, que le diagnostican algo. ¿Qué podría significar eso para su defensa? La defensa va a usar sus problemas mentales para intentar descartar la pena de muerte desde el principio. Además, van a usarlo para intentar decir que no es competente para ser juzgado, lo que significa que no entiende los cargos en su contra y no puede ayudar en su defensa. Y si un tribunal está de acuerdo, si el juez está de acuerdo, entonces lo envían al norte de Florida para recibir tratamiento y que recupere la competencia para poder ser juzgado. Y eso puede durar años. Y en algún momento, si nunca recupera la competencia, es posible que lo liberen. Pero es poco probable que eso suceda en este tipo de caso. De hecho, creo que por la premeditación involucrada, creo que va a ser difícil sostener que no está en condiciones de ser juzgado. Declararlo incompetente para ser juzgado, creo que va a ser difícil para la defensa. Ahora, cuando se trata de la defensa por insanidad mental, eso es diferente. Eso es aún más difícil. Tienes que probar que tenía una condición médica establecida y que no sabía la diferencia entre el bien y el mal. Bueno, cuando hay premeditación y luego intentas ocultar tus acciones, ¿por qué harías eso? Porque sabías que lo que hiciste estaba mal, era un delito. Así que él no podrá invocar la defensa por insanidad mental aquí. De ninguna manera, no hay oportunidad. Podría ser declarado incompetente para ser juzgado al principio. Hay una posibilidad, aunque como dije, creo que es una batalla difícil para la defensa. Realmente parece una batalla difícil y piensas en la huella digital que dejó atrás. Tienes, por un lado, ChatGPT y algunas de las preguntas que supuestamente le hizo a un chatbot, como si fuera alguien, casi como si fuera un cómplice. Pero luego, por otro lado, pidió artículos de limpieza por DoorDash. Así que, supuestamente tienes eso. Así que tienes en ambos lados de esto, como que ya sabes las pruebas, en sentido literal y figurado, que los fiscales podrían potencialmente presentar en la corte. Como que, ¿cómo impacta eso la historia que estás contando como fiscal al poder poner eso en la pantalla? Bueno, es crucial porque cuando argumentan que él no sabía lo que estaba haciendo, que no conocía la diferencia entre el bien y el mal, porque recuerda, estás argumentando la defensa de insanidad mental en el juicio. Ante el juez, antes del juicio, se debate si está mentalmente apto para ser juzgado. Así que los miembros del jurado no van a tratar el tema de si está mentalmente apto para ser juzgado, aunque pueden intentar incluir su estado mental para demostrar que no tenía la premeditación requerida. Puede que simplemente digan que es una persona loca. Él no tenía la premeditación, lo que se llama mens rea. Así que hay varias maneras en las que el jurado podría enterarse de su estado mental.
Y, en última instancia, las cosas que demuestran que él fue frío, calculador y que actuó con premeditación van a presentarse para desacreditar eso, para decir una persona loca que no sabe lo que está haciendo no lo hace. Preguntarle a ChatGPT si debería tirar cosas al basurero para ocultar sus crímenes o compra todos estos productos en DoorDash para intentar limpiar el desastre que hizo. Además, ¿por qué fue tan evasivo con la policía? Recuerda que cuando la policía lo atrapó tenía una venda en el dedo meñique Así es. y eso es una prueba. Y él inventó una explicación diciendo estaba cortando cebollas. Mira, eso es alguien que no está loco. Eso es alguien frío, calculador y que actuó con premeditación. Cortando cebollas, pero luego no pudo recordar, ya sabes, cuando le hicieron la pregunta de seguimiento de, bueno, ¿qué estabas preparando para cenar esa noche? Y él dijo, sí, realmente no me acuerdo. Y es como, es justo el tipo de cosa que recordarías. Claro, bueno, eso no significa que esté loco, eso significa que es un tonto, ¿no? Se le ocurre una excusa, bueno, estaba cortando cebollas, pero luego no recuerdo qué estaba preparando. Así que sí, sí. O sea, ¿en cuántos casos, como, has llevado casos de asesinato, donde parece que siempre se menciona la salud mental? Porque nadie en su sano juicio mataría a otra persona, ¿verdad? Pero luego es como que siento que la defensa, en muchos de estos casos, intenta meter el tema de la salud mental. Simplemente no parece que funcione regularmente. Es más como algo general, por los casos que he visto. Sabes, es un muy buen punto el que mencionas porque la gente normal no comete este tipo de crímenes. Así que todos los que cometen estos crímenes están un poco locos, pero eso no significa que te libres de las consecuencias. Por eso la carga de la prueba es alta. Tiene que haber una condición médica establecida, no solo ser un imbécil sociópata, y no puedes saber la diferencia entre el bien y el mal. Así que, en teoría, si él cometió este crimen y luego llegó la policía y él los abrazó y les dijo, mami, eso sería evidencia de que está legalmente inimputable, pero solo porque tiene problemas serios, que claramente los tiene, no significa que se salga con la suya y creo que lo van a declarar competente para ser juzgado, aunque como dije, hay una probabilidad mucho mayor de eso que de ser absuelto por la defensa de locura. Y luego lo van a declarar culpable porque la evidencia en su contra es abrumadora. Como fiscal, y estoy seguro de que las fuerzas del orden, ahora mismo, quiero decir, no conocemos un motivo en este momento, pero parece que tienen muchas pruebas de que supuestamente él hizo esto. ¿En qué momento, como fiscal, cuando te estás acercando a un juicio, y esto, estamos hablando de algo que podría ser dentro de meses, si no es que años, cuando eso sucede, simplemente dices, está bien, no vamos a dar con el motivo? ¿Sabes? Pienso en el caso de Brian Koberger. ¿Sabes? Realmente no conocemos la razón por la que lo hizo, pero obviamente había pruebas abrumadoras de que él lo hizo. Como fiscal, ¿en qué momento simplemente dices, está bien, voy a seguir adelante, no necesito eso para lograr lo que necesito, que es obtener un veredicto de culpabilidad? Nunca necesitas el motivo porque el motivo no es un elemento en un cargo de asesinato en primer grado, pero los miembros del jurado siempre quieren saber el por qué. Y es más difícil conseguir una condena si los miembros del jurado se quedan preguntándose, pero ¿por qué? No lo entiendo. Así que quieres explicarlo. En el caso de Brian Koberger nunca se supo el por qué. Por eso me hubiera gustado que lo hubieran obligado a explicarlo después de que se declaró culpable. Pero aquí todavía no conocemos el motivo, pero estamos empezando a ver algunas señales. Quiero decir, su propia familia dijo que tiene muy mal genio, así que todo lo que tenemos que encontrar aquí es que hubo algo que lo hizo explotar. Puede ser cualquier cosa pequeña, incluso si es algo que los miembros del jurado dirían, bueno, eso fue lo que lo hizo explotar, pero tenemos a un tipo de mecha corta que tiene antecedentes de actuar de manera errática y luego se pasa de la raya. Así que sí, creo que el motivo es bueno porque los miembros del jurado quieren saber el motivo, pero no lo necesitan para que este caso avance y obtener una condena. Él renunció a su derecho, bueno, a través de sus abogados. No se presentó en la corte hoy, pero sus abogados hicieron la declaración de no culpabilidad en su nombre y luego él renunció a su derecho a un juicio expedito. Fecha tentativa, noviembre del próximo año para la selección del jurado. ¿Qué tan probable es? Cuando piensas en un caso de doble asesinato, los han consolidado. Así que será juzgado una sola vez por las dos muertes. ¿Qué tan lejos podría estar esto? ¿Hasta dónde podría llegar? O sea, ¿qué tan probable es que en noviembre de 2027 estemos hablando de un juicio, si es que siquiera llega a ese punto? Sí, creo que probablemente se retrase más si llega a juicio porque la defensa va a intentar demostrar que él está mentalmente incapacitado, no es apto para ser juzgado. Hay toda esta disputa legal que tiene que llevarse a cabo por eso y la defensa va a intentar retrasarlo. O sea, ese es su objetivo porque no tienen una buena defensa. Así que retrasar un caso les beneficia porque ¿qué pasa cuando retrasas un caso?
Bueno, los recuerdos se desvanecen, los testigos mueren o quedan incapacitados. La evidencia se echa a perder y las pasiones de una comunidad empiezan a enfriarse. Así que lo mejor para los fiscales, creo yo, sería juzgar esto lo antes posible, pero la defensa no va a permitir que eso suceda, especialmente cuando hay pena de muerte. El juez le va a dar a la defensa todo el beneficio de la duda, toda la capacidad de retrasar esto, al menos hasta que ya no puedan retrasarlo más. Y veremos qué sucede después. Dave Ehrenberg, ex fiscal estatal del condado de Palm Beach, Florida. Gracias, como siempre, por tu tiempo aquí en Law and Crime. Lo apreciamos. Gracias, Chris. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Ahora también transmitimos en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.